¿Saben qué se siente hundir las manos en la basura a las 6 de la mañana? Yo sí. El olor nunca se te quita. Se mete en la piel, en el pelo, en el alma. Pero ese martes todo cambió. Me llamo Laura. Y esta es la historia de cómo un objeto que alguien tiró a la basura me hizo millonaria. Pero esperen, no fue fácil. Nada de esto fue fácil. Aquella mañana el sol todavía no había salido. El cielo estaba gris, pesado, como si cargara todo el peso del mundo. Yo estaba en el basurero municipal, como todos los días desde hacía 3 años, buscando cartón, plástico, botellas, latas, cualquier cosa que pudiera vender. Mis manos sangraban por los cortes de las latas oxidadas, pero ya ni sentía el dolor. Cuando eres pobre, cuando has vivido lo que yo he vivido, el dolor se vuelve tu compañero, tu sombra, tu realidad diaria. Había otros recolectores ahí también. Todos teníamos la misma mirada vacía, la misma desesperación silenciosa. No nos hablábamos, no había nada que decir. Solo trabajábamos, buscábamos, sobrevivíamos. De repente vi algo diferente entre las bolsas negras apiladas como montañas de miseria. Una esquina plateada brillaba bajo la luz amarillenta de mi linterna de $2. Me acerqué despacio, con miedo de que fuera una ilusión, de que mi mente hambrienta me estuviera jugando una mala pasada. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Por favor, que sea algo bueno, pensé. Por favor, que sea algo que pueda vender para comprar las medicinas de mamá, para pagar la luz, para dar de comer a mis hermanos. Lo saqué con cuidado, apartando bolsas llenas de desperdicios podridos. Era pesado, más pesado de lo que esperaba. Cuando limpié la mugre pegajosa con mi manga sucia, cuando quité las capas de porquería que lo cubrían, no podía creer lo que veía. Una computadora portátil, una laptop. Mi respiración se detuvo por un segundo. En ese basurero lleno de mierda y desesperanza, tenía en mis manos algo que valía dinero. Dinero de verdad. Estaba rota, eso era obvio. La pantalla tenía una grieta que la atravesaba como una cicatriz de guerra. Faltaban varias teclas del teclado. Estaba cubierta de quién sabe qué líquidos asquerosos que no quería identificar. La carcasa estaba abollada, raspada, maltratada. Pero estaba ahí, en mis manos temblorosas, como si el universo me estuviera haciendo una broma cruel o me estuviera dando una oportunidad. No sabía cuál de las dos. ¿Saben qué pensé en ese momento? Esto no es para mí. Las computadoras son para gente con dinero, con educación, con futuro, gente que va a la universidad, que tiene apellidos importantes, que no huele a basura. Yo solo tenía 19 años, 2 uniformes de limpieza raídos, manos arruinadas por el trabajo duro y una madre enferma esperándome en casa. Casi la tiro de vuelta a la basura. Casi digo, esto no es para alguien como yo. Casi. Pero algo dentro de mí, algo pequeño y terco que se negaba a morir a pesar de todo lo que la vida me había quitado, me dijo, llévala, solo llévala. Quizás valga algo, quizás puedas venderla y comprar comida esta semana. La escondí en mi mochila vieja, esa que tenía más parches que tela original, y seguí trabajando hasta que salió el sol. Ese día recogí menos cartón que nunca. Mi mente no estaba ahí, entre la basura y el olor a muerte. Estaba en esa máquina rota que llevaba en mi espalda, pesada como una promesa, pesada como un sueño que todavía no sabía que estaba soñando. Cuando llegué a casa eran las 2 de la tarde. El calor era insoportable. Vivíamos en una casa de láminas oxidadas en las afueras de la ciudad. 3 habitaciones pequeñas y sofocantes para 5 personas. Las paredes eran delgadas como papel. En invierno nos congelábamos. En verano nos cocinábamos vivos. Pero era nuestro hogar. Era todo lo que teníamos. Mi madre estaba sentada en su silla de plástico quebrada, como siempre, con las piernas hinchadas por la diabetes que no podíamos tratar bien porque las medicinas costaban más de lo que yo ganaba en una semana de trabajo de limpieza. Me miró con esos ojos cansados pero llenos de amor.
Esos ojos que me habían visto crecer en la pobreza. Esos ojos que me partían el corazón cada vez que los veía porque sabía cuánto había sufrido por mí. ¿Trajiste algo bueno hoy, mija?, me preguntó con voz débil, esperanzada. Le mostré la laptop. Sus ojos se abrieron grandes, sorprendidos, casi asustados. Laura, ¿eso funciona? ¿Cuánto crees que valga? No sé, mamá, pero voy a mola intentar arreglarlo. Tal vez pueda venderlo y comprarte tus medicinas este mes. Mi hermano menor, de 12 años, se asomó desde la puerta con esa sonrisa burlona que tanto me irritaba y se rió de mí. ¿Tú? ¿Arreglar una computadora? Ni siquiera terminaste la secundaria. Eres una tonta, hermana. Eso es basura, como todo lo que traes. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, pero tenía razón. Era verdad. Había dejado la escuela a los 15 para trabajar y ayudar en casa cuando papá nos abandonó. No sabía nada de computadoras. Nunca había tenido una. En mi vida solo había usado una computadora 3 veces. En un café internet barato del centro, y solo para buscar ofertas de trabajo que nunca me daban porque no tenía estudios. Pero esa noche, después de que todos se durmieron y la casa quedó en silencio, excepto por los ronquidos de mi hermano y la respiración difícil de mi madre, saqué la laptop. Mi corazón latía rápido, nervioso, esperanzado. Busqué un cable viejo que teníamos guardado en una caja de zapatos llena de cosas rotas que algún día pensábamos arreglar. Lo conecté a la pared y con las manos sudorosas, temblando de anticipación, presioné el botón de encendido. Nada. Silencio absoluto. Oscuridad total. Lo intenté de nuevo presionando más fuerte, como si la fuerza de mi desesperación pudiera cambiar algo. Nada. 10 veces, 20 veces, 30 veces. Cada intento fallido era como una puerta cerrándose en mi cara, como el universo diciéndome, tú no mereces esto, vuelve a la basura donde perteneces. Estaba a punto de llorar, de rendirme, de aceptar que era una estúpida por creer que algo bueno podía pasarme a mí, cuando de repente, un sonido, un zumbido suave, mecánico, como un suspiro de vida. La pantalla parpadeó una vez, 2 veces, y se encendió. No lo podía creer. Mis manos temblaban tanto que casi la dejó caer. La pantalla estaba rota, agrietada como un espejo maldito, pero podía ver. Había luz azulada, había texto blanco sobre fondo negro, había números, había líneas y líneas de algo que no entendía, pero que me hipnotizaba. Eran palabras extrañas, símbolos que no tenían sentido para mí. Paréntesis, puntos y comas, palabras en inglés que nunca había visto en mi vida, pero había algo mágico en ello, algo que me llamaba, como si esas letras estuvieran hablando un idioma secreto del futuro, un idioma que yo no conocía, pero que sentía en el fondo de mi alma, que podía aprender si lo intentaba lo suficiente. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé mirando esa pantalla hasta que salió el sol y los gallos del vecino comenzaron a cantar, tratando de entender qué significaba todo aquello. No sabía qué era lo que estaba viendo, no sabía si valía algo o no, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Mi vida acababa de dividirse en dos. El antes y el después de esa computadora. El antes y el después de ese momento en el que decidí no rendirme. Y aunque no lo sabía todavía, aunque no podía ni imaginarlo en ese momento oscuro de mi vida, esa decisión de no tirar la laptop, de no rendirme, de intentarlo una vez más cuando todo parecía imposible, esa decisión me cambiaría la vida para siempre. Los primeros días con esa laptop fueron una tortura. No estoy exagerando. Fue una tortura real, frustrante, desesperante, porque yo no entendía nada, absolutamente nada. Pasaba las noches mirando esa pantalla rota, viendo líneas de código que para mí eran como jeroglíficos egipcios, palabras en inglés que no conocía, símbolos raros, números mezclados con letras. Era como si me hubieran dado un libro escrito en un idioma alienígena y me dijeran,
aprende esto o muere. Pero yo necesitaba vender esa computadora. Necesitaba el dinero desesperadamente. Las medicinas de mi madre se habían acabado 3 días antes y ella estaba empeorando. Podía verlo en sus ojos, en cómo respiraba con dificultad, en cómo sus manos temblaban cuando intentaba tomar agua. Así que tomé una decisión. Antes de venderla, necesitaba saber cuánto valía. Y para eso, necesitaba entender qué era todo ese código que había adentro. Había un lugar en mi barrio, a 6 cuadras de mi casa, donde había internet público gratis. Era una pequeña plaza con 2 bancas de cemento rotas y un poste de luz con señal de Wi-Fi que el municipio había instalado hacía años y se había olvidado de quitar. La señal era débil, a veces funcionaba, a veces no, pero era gratis. Empecé a ir ahí todas las noches después del trabajo. Mi rutina era brutal. Me levantaba a las 5 de la mañana, iba al basurero hasta las 10, luego corría a mi trabajo de limpieza en un edificio de oficinas del centro hasta las 6 de la tarde. Llegaba a casa, comía lo que hubiera, a veces solo tortillas con sal, y en lugar de dormir como mi cuerpo desesperadamente necesitaba, agarraba mi laptop y caminaba hasta la plaza. Me sentaba en esa banca fría de cemento, bajo la luz naranja del poste, rodeada de oscuridad y silencio, y abría la computadora. Las primeras noches solo busqué en Internet. ¿Qué es código de programación? Los resultados me abrumaron. Había miles de lenguajes de programación. Miles. Con nombres extraños que sonaban a películas de ciencia ficción. No sabía por dónde empezar. Era como estar en medio del océano sin saber nadar. Pero encontré videos gratuitos de personas enseñando a programar desde cero, personas que hablaban despacio, que explicaban cada paso, que parecían entender que alguien como yo, alguien sin educación, sin conocimientos previos, podía estar viéndolos. El primer video que vi completo se llamaba Programación para principiantes absolutos. Duraba 20 minutos. Lo vi 7 veces esa noche. Tomé notas en un cuaderno viejo que había rescatado de la basura, escribiendo con un lápiz tan pequeño que apenas podía sostenerlo. Aprendí que el código era simplemente instrucciones. Instrucciones que le dabas a la computadora para que hiciera cosas. Era como una receta de cocina, pero en lugar de cocinar comida, estabas cocinando programas. Eso tenía sentido para mí. Yo sabía seguir instrucciones. Había pasado mi vida siguiendo instrucciones. Limpia esto, recoge aquello, haz esto, no hagas lo otro. Pero crear las instrucciones, eso era diferente. La segunda noche intenté escribir mi primera línea de código. Era algo simple, ridículamente simple, hacer que la computadora mostrara las palabras "Hola mundo" en la pantalla. Me tomó 4 horas. 4 horas para una línea de código. Cometí errores que no entendía. La computadora me mostraba mensajes de error en inglés que tenía que traducir palabra por palabra usando el internet lento. Cada error era como una bofetada. Cada fracaso me hacía sentir más estúpida. ¿Qué estás haciendo, Laura?, me preguntaba a mí misma. Tú no sirves para esto. Tú deberías estar durmiendo, descansando, no perdiendo el tiempo con esto. Pero algo en mí se negaba a rendirse. Algo terco, obstinado, quizás estúpido. A las 2 de la mañana, finalmente funcionó. En esa pantalla rota, con su grieta atravesándola como una cicatriz, aparecieron 2 palabras simples. Hola mundo. Lloré. Lloré ahí sentada en esa banca fría, en medio de la noche, en esa plaza vacía. Lloré porque por primera vez en mi vida había creado algo. No había limpiado la creación de alguien más. No había recogido la basura de alguien más. No había servido a alguien más. Había creado algo yo. Las semanas siguientes fueron más difíciles. Mucho más difíciles. Porque ahora no solo quería vender la laptop, quería aprender. Quería saber más. Cada noche me quedaba un poco más tarde en esa plaza, viendo un video más, intentando un ejercicio más, escribiendo una línea más de código. Mi cuerpo empezó a cobrármelo. Estaba exhausta todo el tiempo.
Me quedaba dormida en el trabajo. Una vez me quedé dormida mientras trapeaba, y mi jefa me gritó tanto que todos en el edificio me oyeron. Me sentí humillada, pero no podía parar. Mi madre notó que algo estaba mal. Mija, estás muy delgada. Estás muy pálida. ¿Qué te pasa? Nada, mamá. Solo estoy cansada del trabajo. No podía decirle la verdad. No podía decirle que en lugar de dormir, estaba aprendiendo algo que probablemente nunca me serviría de nada. No podía decirle que estaba siendo egoísta, gastando energía en un sueño tonto cuando debería estar buscando más trabajo, más dinero, más formas de ayudarla. Pero seguí. No sé por qué, pero seguí. Aprendí sobre variables, sobre funciones, sobre bucles y condiciones. Palabras que antes no significaban nada para mí se volvieron mi vocabulario diario. Empecé a soñar en código, literalmente. Soñaba con líneas de programación, con errores que necesitaba corregir, con programas que quería crear. Un mes después de encontrar la laptop, construí mi primer programa real. No era nada del otro mundo. Era una simple calculadora que podía sumar, restar, multiplicar y dividir números. Cualquier teléfono podía hacer eso, pero yo la había hecho. Yo la había creado desde cero. Le mostré a mi madre. Ella no entendió qué era, pero vio la emoción en mis ojos y sonrió. Estoy orgullosa de ti, mija, aunque no sé qué estás haciendo. Esas palabras me dieron más energía que cualquier comida. Pero entonces llegó el desastre. Una noche, mientras estaba en la plaza como siempre, llovió. No fue una lluvia normal. Fue un aguacero violento, repentino, como si el cielo se hubiera roto. Intenté proteger la laptop con mi cuerpo. Corrí a buscar refugio, pero ya era tarde. Cuando llegué a casa empapada, temblando de frío, abrí la laptop. No encendía. La sequé con un trapo. La dejé abierta toda la noche para que se secara. Recé. Recé a un Dios en el que ni siquiera estaba segura de creer. A la mañana siguiente lo intenté de nuevo. Nada. La laptop estaba muerta. Y con ella, mi sueño estúpido de aprender a programar. Me senté en el piso de mi habitación y lloré como no había llorado en años. Lloré por la laptop. Lloré por las noches sin dormir. Lloré por lo estúpida que había sido al creer que alguien como yo podía hacer algo diferente con su vida. Mi hermano entró y me vio llorando. Te lo dije, hermana, era solo basura. Siempre fue basura. Y quizás tenía razón. Quizás todo esto había sido una pérdida de tiempo. Quizás yo estaba destinada a recoger basura hasta el día que muriera. Pero algo dentro de mí, incluso en ese momento oscuro, incluso con la laptop muerta en mis manos, se negaba a aceptar eso. Algo me decía que esto no había terminado, que apenas estaba comenzando. Pasaron 3 días después de que la laptop murió. 3 días en los que volví a ser solo Laura, la recolectora de basura. Laura, la que limpia pisos. Laura, la que no tiene futuro. Me sentía vacía, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mí por un momento, solo para apagarla brutalmente. Era peor que antes de encontrar la laptop, porque antes no sabía lo que me estaba perdiendo. Ahora sí, ahora sabía que existía un mundo ahí afuera, un mundo de código y creación, un mundo donde la gente construía cosas de la nada usando solo su mente y sus dedos. Y yo había probado ese mundo. Había tocado ese sueño con las puntas de mis dedos sucios y me lo habían arrebatado. El cuarto día llegué a casa del trabajo más tarde que de costumbre. Mi jefa me había hecho quedarme 1 hora extra, sin pago porque había trapeado mal un pasillo. Estaba furiosa, hambrienta, agotada. Cuando abrí la puerta de lámina de nuestra casa, supe inmediatamente que algo estaba mal. Mi hermano menor estaba llorando en una esquina. Mi hermana de 8 años me miraba con ojos asustados. Y mi madre no estaba en su silla. ¿Dónde está mamá?, grité. Mi hermano señaló hacia la habitación. Corrí. La encontré tirada en el piso, semiconsciente, respirando con dificultad. Su piel estaba pálida, casi gris. Estaba sudando, pero tenía frío al mismo tiempo.
Mamá, mamá, mírame. ¿Qué pasó? Sus labios se movieron, pero apenas salió sonido. Las medicinas se acabaron hace días. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Llamé a la única vecina que tenía teléfono. Llamamos una ambulancia, pero dijeron que tardarían horas. Hay muchas emergencias, dijeron. Siempre había muchas emergencias en nuestro barrio. Nosotros no éramos prioridad, así que cargué a mi madre yo sola. Ella pesaba casi nada, estaba tan delgada, tan frágil. La cargué como si fuera una niña y caminé 6 cuadras hasta la clínica de salud pública. Nos hicieron esperar 4 horas. 4 horas en una sala llena de gente enferma, de bebés llorando, de olor a desinfectante barato y desesperación. Mi madre apoyaba su cabeza en mi hombro, respirando poco a poco, y yo le acariciaba el pelo y le mentía. Todo va a estar bien, mamá. Todo va a estar bien. Pero no sabía si iba a estar bien. Cuando finalmente nos atendieron, el doctor, un hombre joven con cara de cansancio eterno, revisó a mi madre y me miró con esa expresión que los doctores tienen cuando van a decirte algo malo. Su nivel de azúcar está muy alto. Necesita insulina inmediatamente. ¿Por qué no ha estado tomando sus medicinas? No tenemos dinero para comprarlas, dije, y odié cómo sonó mi voz. Pequeña, avergonzada. El doctor suspiró. Le daremos lo necesario para esta noche, pero necesita comprar más mañana. Si no, su condición va a empeorar. Mucho. Me dio una receta. Miré los números. El costo de las medicinas era más de lo que ganaba en 2 semanas. Esa noche, después de llevar a mi madre de vuelta a casa y acostarla en su cama, me senté en el piso de la sala. Mis hermanos ya estaban dormidos. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de los perros callejeros peleando afuera. Saqué el dinero que tenía guardado. Lo conté 3 veces con esperanza de que mágicamente se multiplicara. No era suficiente. Ni cerca. Miré la laptop muerta que estaba en una esquina. Inútil ahora, un pedazo de basura como siempre había sido. Y algo dentro de mí se rompió. Lloré. Lloré tan fuerte que tuve que ponerme una mano en la boca para no despertar a nadie. Lloré por mi madre, lloré por mi vida, lloré por lo injusto que era todo, lloré por ese sueño estúpido de aprender a programar cuando lo que realmente importaba era sobrevivir un día más. ¿Por qué? Susurré al techo lleno de manchas de humedad. ¿Por qué me hiciste creer que podía ser algo más? No esperaba una respuesta. No creía que hubiera nadie escuchando. Pero entonces escuché un golpe suave en la puerta. Era tarde, pasada la medianoche. Nadie tocaba puertas a esa hora en nuestro barrio. Me asusté. Pensé en ladrones, en gente mala. ¿Quién es? Pregunté sin abrir. Soy yo, mija. Doña Rosa, tu vecina. Abrí la puerta. Doña Rosa era una señora mayor que vivía 3 casas más allá. Tenía como 70 años, siempre vestía de negro, y casi nunca hablaba con nadie. La gente decía que era rara, que se había vuelto loca después de que su esposo murió. ¿Qué pasó, doña Rosa? ¿Está bien? Ella me miró con ojos cansados pero amables. Te vi cargando a tu madre hoy. ¿Está bien? Está enferma. Necesita medicinas. Doña Rosa asintió lentamente. Puedo ayudarte con algo de dinero, pero no mucho. Yo también soy pobre, como todos aquí. Gracias, doña Rosa, pero no puedo aceptar. No vine por eso, me interrumpió. Vine porque te he estado viendo. Todas esas noches sentada en la plaza, con esa computadora. ¿Qué estás haciendo, niña? Me sorprendió que me hubiera visto. Pensé que nadie me prestaba atención. Estaba aprendiendo a programar, pero ya no importa. La computadora se rompió. ¿Por qué querías aprender eso? Me encogí de hombros. No sé, pensé que tal vez podría hacer algo diferente con mi vida, pero fue estúpido. Gente como yo no hace esas cosas. Doña Rosa me miró durante un largo momento. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Mi esposo era ingeniero. Cuando murió, me dejó su computadora vieja. Está en mi casa juntando polvo.
Nunca supe qué hacer con ella. Pensé en venderla, pero nadie quiere comprar cosas viejas. Si la quieres, es tuya. Me quedé sin palabras. Doña Rosa, yo no puedo. Sí puedes, dijo firmemente. Pero deja que te diga algo, niña. Yo veo algo en ti que tú no ves. Veo fuego, veo hambre. No hambre de comida, sino hambre de algo más grande. He vivido 72 años en este barrio. He visto a cientos de jóvenes como tú rendirse, aceptar su destino, morir lentamente por dentro mientras sus cuerpos siguen vivos. Sus palabras me golpearon como piedras. Pero tú, continuó, tú eres diferente. Tú te sientas en una plaza fría, a medianoche, aprendiendo cosas que ni siquiera entiendes, solo porque crees que puede haber algo más. Eso no es estúpido, mija. Eso es lo más inteligente que he visto en años. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez. Los problemas, dijo doña Rosa, poniendo su mano arrugada en mi hombro, son solo oportunidades disfrazadas. Tu madre está enferma. Necesitas dinero. Eso es un problema, pero también es una razón para seguir adelante, no para rendirte. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente inteligente? ¿Y si tienes éxito? Respondió ella. ¿Y si eres más inteligente de lo que crees? La única forma de saberlo es intentándolo. Se fue antes de que pudiera responder. Mañana a las 10, ven a mi casa, dijo desde la oscuridad. La computadora es tuya. Me quedé en la puerta mucho tiempo después de que se fue, mirando las estrellas apenas visibles entre las nubes contaminadas. Esa noche, algo cambió dentro de mí. Ya no estaba triste. Estaba furiosa, furiosa con la pobreza, furiosa con la injusticia, furiosa con un sistema que me decía que gente como yo no podía soñar en grande. Y decidí que iba a demostrar que estaban equivocados. Todos ellos. A la mañana siguiente, vendí todo lo que tenía de valor. Mi único par de zapatos buenos, mi teléfono viejo, un anillo que mi abuela me había dejado. Junté suficiente dinero para las medicinas de mi madre por 2 semanas. Luego fui a casa de doña Rosa. Y cuando ella abrió la puerta y me dio esa computadora vieja, polvorosa, casi obsoleta, la sostuve como si fuera oro puro. Porque para mí lo era. Esta era mi segunda oportunidad. Y esta vez no iba a desperdiciarla. Volum mi solución. La computadora de doña Rosa era peor que la que había encontrado en la basura. Era más vieja, más lenta, hacía ruidos extraños como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. La pantalla parpadeaba cada 10 minutos. El ventilador sonaba como un helicóptero despegando, pero funcionaba. Y eso era todo lo que necesitaba. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Había algo diferente en mí ahora. Ya no estaba aprendiendo por curiosidad. Estaba ahí aprendiendo con un propósito, con rabia, con desesperación. Necesitaba encontrar una forma de ganar dinero con esto. Tenía que hacerlo. Seguía mi rutina brutal. Basurero en la mañana, trabajo de limpieza en la tarde, pero ahora cada minuto libre lo dedicaba a esa computadora. En los descansos del trabajo, en lugar de comer, veía videos de programación en mi teléfono. En el camión de regreso a casa, leía artículos que había descargado sobre cómo crear aplicaciones. Estaba obsesionada. Mi cuerpo estaba destruido. Había bajado 5 kilos en 2 semanas. Tenía ojeras oscuras que parecían moretones. Mis manos temblaban por la falta de sueño. Pero no podía parar. No tenía tiempo para parar. Una noche estaba sentada en la plaza como siempre, cuando algo pasó. Vi a doña Carmen, la señora que vendía tamales en la esquina. Tenía como 60 años, trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana. Todos la conocíamos. Sus tamales eran los mejores del barrio. Estaba discutiendo con un cliente joven, un tipo con ropa cara y teléfono nuevo. Señora, no traigo efectivo. ¿No acepta transferencias? No, mijo, solo efectivo. No sé usar esas cosas. Entonces no puedo comprarle. Lo siento. Y se fue.
Vi la cara de doña Carmen. Frustración, tristeza. Había perdido una venta por no poder aceptar dinero digital. Y en ese momento, como un rayo, como una explosión en mi cerebro, lo vi. El problema. Mi problema, la solución. En nuestro barrio había docenas de vendedores como doña Carmen. Vendían fruta, tamales, ropa usada, jugos, comida. Trabajaban tan duro como yo, a veces más, pero estaban perdiendo clientes, especialmente clientes jóvenes, porque no podían aceptar pagos digitales. Los bancos no les daban cuentas porque no tenían papeles, no tenían comprobantes de ingresos, no tenían nada que los bancos consideraran válido. Las aplicaciones de pago que existían eran complicadas, requerían cuentas bancarias, cobraban comisiones altísimas. Ellos estaban atrapados en el efectivo y el mundo se estaba moviendo hacia lo digital. Caminé hacia doña Carmen. Disculpe, doña Carmen. Escuché lo que pasó. ¿Le gustaría poder aceptar pagos por teléfono? Ella me miró con desconfianza. ¿Y cómo haría eso, niña? No entiendo esas cosas de tecnología. ¿Y si yo hiciera algo tan fácil que solo tuviera que mostrar un código en su teléfono y ya? Nada complicado, nada de bancos, solo un código. ¿Y eso cuesta? Casi nada, mucho menos que lo que cobran los otros. Ella se rió. Niña, si haces eso, te compro tamales gratis por un año. Esa noche no dormí nada, absolutamente nada. Me quedé frente a esa computadora vieja, escribiendo código como una poseída. Mis dedos volaban sobre el teclado. Tomaba sorbos de café frío que había hecho con los restos de café de 3 días. Mis ojos ardían. Mi espalda gritaba de dolor, pero estaba en un estado de flujo, de trance. Todo lo que había aprendido en esos meses, todos esos videos, todos esos tutoriales, todos esos fracasos, de repente tenían sentido. Todo se conectaba. Estaba creando algo real, una aplicación simple, tan simple que cualquier persona pudiera usarla. El vendedor descargaba la aplicación, creaba un perfil solo con su nombre y número de teléfono, y el sistema generaba un código. El cliente escaneaba el código, ponía cuánto quería pagar, confirmaba y listo. El dinero se transfería. Sin bancos, sin papeles, sin complicaciones. La primera noche hice el esqueleto básico. La segunda noche, las funciones principales. La tercera noche, probé y corregí errores. Había cientos de errores, miles. Cada vez que arreglaba uno, aparecían 3 más. Pero seguí, una línea de código a la vez, un error a la vez. En el trabajo, mi jefa me gritó porque me quedé dormida mientras limpiaba un baño. Laura, te voy a despedir si sigues así. ¿Qué te pasa? Lo siento, dije. No volverá a pasar. Pero sabía que sí volvería a pasar. Porque no iba a dormir hasta que esto funcionara. Al quinto día, a las 4 de la mañana, lo terminé. Mi primera aplicación real. Le puse un nombre simple. Pago fácil. Temblaba cuando la probé. Instalé la aplicación en mi teléfono viejo y en el teléfono todavía más viejo de mi hermano. Creé 2 cuentas de prueba. Hice una transacción simulada. Funcionó. Lloré de felicidad y agotamiento. Me quedé dormida ahí mismo, con la cabeza sobre el teclado. 2 horas después, me desperté con el sonido de los gallos. Tenía una marca del teclado en la frente. Me dolía todo el cuerpo. Pero sonreía. Fui directo a buscar a doña Carmen. ¡Doña Carmen! Lo hice. Hice la aplicación. Ella estaba preparando sus tamales para el día. Me miró con escepticismo. Muéstrame. Le enseñé cómo funcionaba. Descargué la aplicación en su teléfono, que era tan viejo que apenas podía correr nada. Creé su perfil. Le mostré su código. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora, cuando alguien quiera pagarte, solo les muestras este código. Ellos lo escanean con su teléfono, ponen cuánto te van a pagar y ya está. El dinero llega a tu cuenta aquí. Le mostré dónde podía ver su saldo. ¿Y cómo saco ese dinero? Presionas aquí, pones tu número de cuenta y se transfiere directo. O si no tienes cuenta, puedes retirar en cualquier tienda asociada. Todavía no tenía tiendas asociadas, pero ese era un problema para después.
Doña Carmen me miró con esos ojos cansados pero amables. Niña, espero que funcione, porque te ves terrible. Necesitas dormir. Funcionará, dije con más confianza de la que sentía. Ese mismo día vendió su primer tamal usando mi aplicación. Un estudiante universitario escaneó su código, pagó y doña Carmen casi grita de emoción. ¡Funcionó, Laura! ¡Funcionó! Me abrazó fuerte. Olía a masa de maíz y al sudor honesto del trabajo duro. Le conté a cada vendedor que conocía. Don Miguel, que vendía jugos. Doña Teresa, que vendía ropa usada. Don Carlos, el de la tienda. Les mostré a todos. Les instalé la aplicación a todos. Al final de la primera semana, 3 vendedores estaban usando Pago Fácil. Me sentía bien, pero no era suficiente. Necesitaba más usuarios. Necesitaba que esto creciera. Hice algo que nunca había hecho. Gasté mis últimos 50 pesos en imprimir volantes en una imprenta barata. Los repartí por todo el barrio. Acepta pagos digitales. Fácil, rápido, seguro. La segunda semana, 10 vendedores más se unieron. La tercera semana, 20. Empecé a recibir llamadas. Laura, ¿puedes venir a enseñarme cómo funciona? Laura, tengo un problema con la aplicación. Laura, ¿puedes ayudar a mi prima? Estaba exhausta pero feliz. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo importante, algo que importaba. Pero entonces, algo inesperado pasó. Los vendedores de otros barrios empezaron a llamar. Me dijo mi prima que tienes una aplicación. Escuché de doña Carmen. ¿Puedo usarla también? En un mes, 50 vendedores estaban usando mi aplicación. En 2 meses, 100. Los usuarios también crecían. Gente que compraba en la calle ahora podía pagar fácilmente. Ya no necesitaban cargar efectivo. Era más seguro, más rápido. Mi teléfono no paraba de sonar. No paraba nunca. Y yo seguía trabajando en el basurero. Seguía limpiando pisos. Seguía viviendo en una casa de láminas. Pero por primera vez en mi vida tenía esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto podría cambiar todo. Y estaba a punto de tener razón, pero de una forma que nunca imaginé. 6 meses después de lanzar Pago Fácil, mi vida era un caos hermoso y aterrador. La aplicación se había expandido como fuego. Ya no era solo mi barrio, eran 10 barrios, luego 20, luego toda la ciudad. Vendedores ambulantes, pequeños negocios, mercados enteros estaban usando mi aplicación. 500 usuarios, 1000 usuarios, 3000 usuarios. Yo seguía viviendo en la misma casa de láminas. Seguía trabajando en el basurero algunas mañanas cuando necesitaba dinero extra. Pero algo había cambiado. Ahora tenía un propósito que iba más allá de sobrevivir. La aplicación no me estaba haciendo rica. Cobraba una comisión pequeñísima por cada transacción. Apenas me alcanzaba para mantener los servidores funcionando y comprar las medicinas de mi madre. Pero cada día llegaban mensajes de agradecimiento. Gracias a tu aplicación, pude comprar los útiles escolares de mi hijo. Ahora vendo el doble porque acepto pagos digitales. Me salvaste el negocio. Esos mensajes valían más que cualquier dinero. Pero entonces llegó el correo que lo cambió todo. Era un día normal. Bueno, tan normal como podían ser mis días ahora. Había dormido 3 horas. Estaba contestando mensajes de soporte técnico mientras comía tortillas frías cuando mi teléfono vibró con una notificación. Un correo electrónico. El remitente era un nombre que no conocía. El asunto decía, propuesta de inversión para pago fácil. Mi corazón se detuvo. Abrí el correo con manos temblorosas. Estaba en español, pero un español formal, profesional, del tipo que yo nunca había escrito en mi vida. Estimada Laura, mi nombre es Roberto. Soy inversionista de capital de riesgo. He estado siguiendo el crecimiento de tu aplicación Pago Fácil durante los últimos 2 meses. Los números son impresionantes. Me gustaría conocerte para discutir una posible inversión. ¿Podríamos reunirnos? Leí el correo 5 veces, 10 veces. No podía ser real.
Le mostré a mi madre. Mamá, mira esto. ¿Es real? Ella no entendía mucho de tecnología, pero entendía el tono de esperanza en mi voz. Solo hay una forma de saberlo, mija. Respóndele, le respondí. Mis manos temblaban tanto que tuve que reescribir el correo 4 veces. Intenté sonar profesional, pero probablemente sonaba como lo que era. Una chica de 19 años, aterrada y emocionada. 2 días después, estábamos reunidos en un café del centro. Un café de esos caros donde nunca había entrado. Me puse mi única ropa decente. Un vestido que había comprado usado hacía 3 años. Me veía ridícula ahí, entre gente con laptops nuevas y ropa de marca. Roberto llegó exactamente a tiempo. Traje oscuro, corbata, maletín de cuero. Se veía como las personas que yo limpiaba sus oficinas. Pero cuando me habló, fue amable, respetuoso. Laura, he visto aplicaciones similares en otros países, pero ninguna ha crecido tan orgánicamente, tan rápido como la tuya. ¿Cómo lo hiciste? No lo sé, dije honestamente. Solo resolví un problema que veía todos los días. Hablamos durante 2 horas. Me hizo 1000 preguntas sobre la tecnología, sobre los usuarios, sobre mis planes futuros. Algunas preguntas las respondí bien. Otras, me trabé. No tenía un plan de negocios formal. No tenía proyecciones financieras. Solo tenía una aplicación que funcionaba y gente que la necesitaba. Al final, Roberto se reclinó en su silla y dijo, Laura, quiero ofrecerte algo. Mi firma está dispuesta a invertir $1.200.000 en pago fácil. El mundo se detuvo. $1.200.000. Había escuchado esas cifras en películas, en noticias, pero nunca pensé que alguien las diría en una oración que me incluía a mí. ¿Un millón? Mi voz sonó pequeña. Sí, pero hay condiciones. Por supuesto que las había. Roberto sacó unos documentos de su maletín. Necesitaríamos que la empresa se formalizara, que te mudaras a la capital, que contrataras un equipo profesional, y nosotros tendríamos el 60% de la empresa. Tú mantendrías el 40%. 60%. Ellos serían los dueños. Yo sería... ¿Qué? ¿Una empleada de mi propia creación? Necesito pensarlo, dije. Por supuesto, toma tu tiempo. Pero Laura, esta es una oportunidad que no aparece 2 veces. Esa noche no pude dormir. Me senté con la computadora vieja de Doña Rosa, esa que me había dado cuando más lo necesitaba. Estaba rayada, sucia, a punto de morir, pero me había dado todo. Mi madre entró a la habitación. ¿Qué vas a hacer, mija? No sé, mamá, es mucho dinero. Podría comprarte tratamiento médico de verdad. Podríamos tener una casa real. Los niños podrían ir a una buena escuela. ¿Pero? Preguntó ella, porque me conocía lo suficiente para saber que había un pero. Pero ya no sería mía. Ya no sería para la gente como doña Carmen, como don Miguel. Se convertiría en algo diferente. Mi madre se sentó a mi lado. Laura, yo he vivido 60 años siendo pobre. Y una cosa que aprendí es que el dinero importa. Importa mucho, pero hay algo que importa más. Poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves ahí. Lloré en sus brazos como cuando era niña. A la mañana siguiente le respondí a Roberto. Le dije que sí, pero con mis condiciones. Le dije que aceptaría $700.000 en lugar de $1.200.000. A cambio, yo mantendría el 51% de la empresa. Yo seguiría siendo la dueña. Yo seguiría tomando las decisiones importantes. Y sobre todo, la misión no cambiaría. Pago fácil seguiría siendo para los vendedores ambulantes, para la gente sin bancos, para gente como yo. Esperaba que dijera que no, que se riera, que me dijera que era una niña tonta que no entendía cómo funcionaba el mundo de los negocios. Pero después de 3 días, recibí su respuesta. Acepto, tienes agallas, Laura. Eso es raro. Hagámoslo a tu manera.
6 meses después, Pago Fácil estaba en 8 países de Latinoamérica. Contraté a personas, buenos programadores que sabían 1000 veces más que yo, diseñadores, gente de soporte, pero me aseguré de que todos entendieran la misión. Esto no era solo un negocio, era una herramienta para gente que el sistema había olvidado. Puse oficinas, pero seguí visitando los mercados, seguí hablando con los vendedores, seguí recordando de dónde venía. Le compré una casa a mi madre, una casa de verdad, con paredes de ladrillo y un techo que no goteaba. Lloró cuando le di las llaves. Puse a mis hermanos en buenas escuelas. Les compré computadoras. Les dije, ustedes pueden ser lo que quieran. No dejen que nadie les diga lo contrario. Y fui a ver a doña Rosa. Toqué su puerta con algo en las manos. Cuando abrió, le di una caja. ¿Qué es esto, mija? Ábrala. Adentro estaba la computadora vieja que me había dado. La había restaurado completamente. Nueva pantalla, nuevo teclado, actualizada. Junto con ella, un sobre con dinero. Doña Rosa, sin usted, nada de esto hubiera pasado. Usted me dio más que una computadora. Me dio esperanza cuando más la necesitaba. Ella lloró. Yo lloré. Un año después, fui invitada a hablar en una conferencia de tecnología. Me paré frente a cientos de personas, empresarios, inversionistas, gente importante, y les conté mi historia. Les hablé de la basura, del hambre, de las noches sin dormir, de querer rendirme, de seguir adelante. Al final sostuve en alto algo que había traído, mi laptop original, la que había encontrado en el basurero, la que se había roto bajo la lluvia. Esta computadora cambió mi vida, no porque funcionara perfectamente, sino porque me enseñó que las cosas rotas pueden arreglarse, que los sueños rotos pueden reconstruirse, que personas como yo, personas que el mundo dice que no importan, pueden crear algo que sí importa. Doné esa laptop a un museo de tecnología con una placa que decía, de la basura al primer millón, por Laura. Hoy, Pago Fácil tiene más de 100,000 usuarios. Hemos procesado millones en transacciones. Hemos ayudado a miles de vendedores a mejorar sus vidas. Y yo sigo siendo Laura, la chica que encontró una computadora en la basura y decidió no rendirse. La chica que aprendió que tu código postal no determina tu código. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Solo necesitas 3 cosas: un problema que resolver, el coraje para intentarlo y la terquedad para no rendirte cuando todo se ponga difícil. Porque se pondrá difícil, pero vale la pena, te lo prometo.